Buenas tardes. Era gigantesco. Tiene que comer. Así queremos uno que habla y cierre el hocico. ¿Está bien? Pensaste que iba a suceder. No me siento. Gracias, Chris. De una mujer llamada Claire. Anterior, señora de Jersey. ¿Necesito un papel para el concurso? En el año 2010 fui elegida señora Nueva Jersey y desde entonces para cada concurso les doy un regalo a los directores y a las chicas que participan. Bien. Y este año les daré un pastel. Aún no sé lo que quiero, pero tengo muy claro lo que no quiero. Debe tener estilo, elegancia, glamour. Este es un pastel perfecto. Será algo que todos digan, wow. Si no, voy a estar muy decepcionada. Tiene que ser un pastel impresionante. Wow. Una quiera como esta. Y también quiero que el pastel lleve algo como esta banda. Estoy pensando, por eso no hablo. Está bien. Trato de visualizarlo. Espero que tengamos. Disminuye, a ver, voy a... Abuela, ¿por qué pasas clases aquí? Porque abajo entran, comen, almuerzan. Pasteles espectaculares, pero los gustos son subjetivos. Y por último, porque me da la gana. Está bien, no se preocupe, quedará fantástico. Eso espero. Voy a pensar en algo, tranquila. Muchas gracias. Un placer. Guarda. Claro. Listo. Estoy ansiosa por ver el pastel. No puedo prometer que nadie se probará la corona. Todos quieren ser reinas de belleza. Buenas tardes, Licen. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo Buenas están, tardes. chicos? A ver, vamos a ver si es que tienen alguna duda, porque es la última clase, ¿verdad? Claro que sí, licenciada. Ya. Si hay alguna duda, este es el momento, por favor. Nada, ¿todo está claro? Ya. Bueno, si todo está claro, entonces voy a compartir un video que me gustaría que lo vean. Denme unos segundos, ya voy a buscar. Este que llamamos más
Ya, a ver, voy a ver de compartir este video. Ojalá que lo podamos visualizar. Y se puede escuchar bien, ¿me escuchan, no? Sí, Listen, súper bien. Ya, me avisan si está bien el audio, por favor. En lugares como América Latina va adquiriendo importancia un turismo vivencial, centrado en la convivencia con la población y en el conocimiento de sus costumbres, dando una gran importancia al contacto con la naturaleza. Este tipo de turismo no es un turismo sino se caracteriza por gestión comunitaria. Son las mismas comunidades indígenas sobre lo que es la actividad turística. Es el llamado turismo comunitario, una modalidad de turismo rural basado en la sostenibilidad ecológica y cultural. Las actividades turísticas son en este modelo un complemento a la producción agrícola y ganadera de las comunidades. El turismo comunitario permite a las comunidades mejorar la calidad de vida, tener mayores ingresos económicos sin abandonar sus costumbres ni la forma de vida. ¿Tienen buen audio, chicos? La naturaleza. Listen, al inicio no se escuchaba muy bien, estaba muy bajo tu audio. A ver, voy a ver. Escucha, pero está bajito, Listen. Ya, a ver ahora. En lugares como América Latina va adquiriendo Ahora sí, está importancia mejor. el turismo vivencial, Mejor, centrado Listen. en la convivencia con la población local y en el conocimiento de sus costumbres y culturas, dando una gran importancia al contacto con la naturaleza. Este tipo de turismo no es un turismo de grandes empresas, sino se caracteriza por la organización y gestión comunitaria. Son las mismas comunidades indígenas que toman las decisiones sobre lo que es la actividad turística. Es el llamado turismo comunitario, una modalidad de turismo rural basado en la sostenibilidad ecológica y cultural. Las actividades turísticas son en este modelo un complemento a la producción agrícola y ganadera de las comunidades. El turismo comunitario permite a las comunidades mejorar la calidad de vida y tener mayores ingresos económicos sin abandonar sus costumbres ni la forma de vida y siempre preservando lo que es la naturaleza. El turismo comunitario debe ser capaz de promover un desarrollo integral para las comunidades, mitigando la pobreza a través de la generación de empleo y de ingresos económicos complementarios. Así, se contribuye a la conservación del medio ambiente y al respeto hacia las comunidades indígenas y su identidad cultural. Además, puede ser una poderosa herramienta para evitar la migración de los jóvenes hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Mi esposo y yo trabajamos durante 7 años en La Paz y hasta en Brasil para ahorrar dinero y construir nuestra casita en la isla. Cuando empezaron a llegar los turistas, decidimos ampliar la casa y convertirla en un hostal para mejorar nuestros ingresos, porque solo con la agricultura no ganábamos lo suficiente para mantener a nuestros hijos. Ahora mis hijos van a la escuela. Como yo nunca aprendí a leer y escribir, se ríen de mí. Pero yo estoy contenta porque van a tener un futuro mejor. Bueno, ¿han logrado escuchar, chicos? Ahora sí, Sí, Listen. Listen, Ya. escuchó. Este proyecto, bueno, este video. A ver, voy a parar. A ver. El video que acabamos de ver es un ejemplo de un emprendimiento de turismo comunitario en el lago Titicaca, que como ustedes pueden ver es un ejemplo dentro del ordenamiento turístico territorial que se ha aplicado al área rural.
que básicamente se desarrolla en base a lo que es el turismo comunitario, donde principalmente se desarrolla el turismo sostenible o la sostenibilidad, donde se aplica los conceptos de preservación del medio ambiente, de la cultura y la consiguiente retribución económica para los comunarios, en este caso de esta familia, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, como este video, hay muchos ejemplos de ordenamiento turístico territorial. Se dice que es más fácil lograr el ordenamiento turístico territorial en áreas rurales o en espacios naturales que ya en ciudades o municipios ya planificados, ¿no? Sin embargo, este debe ser un reto para ustedes. Cuando ustedes quieran ordenar el territorio turísticamente, porque ya conocemos y sabemos que el ordenamiento territorial involucra no solamente el aspecto político, administrativo, económico, sino que también puede y debe involucrar el tema turístico, ¿no? Y en ese entendido vamos a ingresar a esta última parte que me interesa resaltar por el tema del examen, que es el tema del ordenamiento turístico territorial, que principalmente basa su desarrollo en lo que es la clasificación del espacio, ¿no? Hemos visto cómo las diferentes características del espacio turístico nos han permitido clasificar lo que es un espacio artificial, lo que es un espacio natural, un espacio vital. Sin embargo, en lo que corresponde al espacio turístico, me gustaría reforzar esta parte para que ya como cerrando con un broche de oro, para que ustedes puedan aplicar en su examen, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a esa diapositiva original en la que habíamos visto que planificar turísticamente es con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas, lo que significa hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico de nuestra oferta, donde necesariamente se deben valorar e inventariar los atractivos turísticos, la planta turística, hacer un recuento de lo que tenemos. Y en base a ese recuento de la oferta y a establecer un perfil adecuado de la demanda, hacer un estudio de mercado, entonces miramos hacia las estrellas, que es la primera diapositiva que están visualizando, ¿no es cierto? Chicos, ¿están visualizando esta diapositiva de planificación turística? No, Dicen, Licen, estamos visualizando tu YouTube. ¿Perdón? Estamos viendo Estamos. YouTube. Allá, a ver, voy a volver a... Deja de compartir. Ahora otra vez. Ahora, Ahora sí. ya. Entonces vamos a bajar a lo que nos compete, que es el espacio turístico. Y vamos a ver qué es el espacio turístico. ¿Qué es el espacio turístico? Si nosotros fuésemos capaces de decir que es un departamento, un municipio, en general una unidad territorial, conocemos claramente y hemos dado en el examen y al emitir el concepto sobre unidad territorial. Al igual, en turismo, tenemos que conocer el término de espacio turístico, que es una forma de clasificar y ordenar el municipio o cualquier espacio, ¿no? No solamente a nivel municipal.
sino también se puede ordenar el espacio turístico desde la mirada a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de mancomunidad, porque este tipo de clasificación corresponde a una clasificación de tipo político, administrativo, incluso económico. No nos olvidemos que después de esta guerra de las pititas ha surgido nuevamente este tema, ¿no es cierto?, de la paz, perdón, de Santa Cruz, de querer lograr ¿qué se llama esto? Santa Cruz quiere y no quiere ser ya parte como departamento de Bolivia, sino quiere ser un estado federal, ¿verdad? En turismo tenemos que ser capaces de conceptualizar el espacio turístico. ¿Y qué es el espacio turístico? Es la presencia, es la consecuencia, perdón, de la presencia y distribución territorial de atractivos turísticos, que como ustedes saben muy bien es la materia prima del turismo. Lo que significa que si en un territorio cualquiera, nacional, departamental, municipal, regional, mancomunidad, federal, etcétera, etcétera, no existen atractivos, no podemos definir un espacio turístico. Pero además, a estos atractivos debemos sumar la planta turística, compuesta por equipamiento e instalaciones. Estos tres aspectos, estos tres elementos, van a hacer posible que nosotros definamos un espacio turístico. Pero este espacio turístico no es algo abstracto, no es algo irreal, es algo que necesariamente permite la clasificación en componentes del espacio turístico. Y estos componentes del espacio turístico o la clasificación del espacio turístico nos permite clasificar en zona, área, complejo, centro, unidad, núcleo, conjunto, corredor, corredor de traslado y corredor de estadía. Algunos de estos elementos o componentes también tienen subdivisiones. Por ejemplo, el centro no solamente se queda a nivel de centro, sino que también hay una subdivisión de centro de estadía, centro de distribución, etc. Y cada uno de estos componentes debe tener una característica. Si analizamos lo que es una zona turística, si nosotros queremos aplicar este concepto para denominar que Cochabamba es una zona turística, abreviado ZT, nos indica la teoría que es la unidad de mayor análisis y estructuración del universo del espacio turístico de un país. Pero hay una diferencia. Depende no solamente de la superficie, como dice acá, y de la extensión total del territorio a nivel nacional, y de la forma de distribución de los atractivos, sino que también depende del número de estos atractivos. Es decir, que un país, por ejemplo, Bolivia, puede tener varias zonas turísticas, y eso está en función a la cantidad de atractivos, ¿ya? Y dice que la dimensión mínima es la inmediatamente mayor que la máxima que alcance un complejo turístico. Entonces, la zona turística es lo más grande que encontramos en turismo. Al igual que si ustedes me dicen que política y administrativamente, ¿qué es lo más grande en Bolivia? Vamos a creer que es a nivel de mancomunidad o de región. La región, por ejemplo, en Bolivia involucra a 3 departamentos, más o menos, ¿no? Estaríamos hablando de la región oriental, por ejemplo, que involucra La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando. Pero también involucra la región de los valles, que involucra Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Entonces, como ustedes pueden ver, en turismo es necesario también hacer una clasificación para poder planificar. Si queremos planificar,
tenemos que ingresar necesariamente con el ordenamiento turístico territorial. Y esto se lo hace obviamente en mesa. Es un trabajo de gabinete, no es un trabajo teórico. La teoría nos ayuda, pero una vez que podamos bajar a un mapa, a un plano, agarrar los atractivos a través de un inventario que tengamos de atractivos y servicios o planta turística, vamos a poder establecer con precisión el espacio turístico. Entonces, después de la zona turística, o más bien continuamos con la zona turística, nos explica la teoría que para que exista una zona turística debe contar mínimo con 10 atractivos suficientemente próximos, sin importar la categoría y al tipo al que pertenece. Entonces, esto significa que pueden ser estos 10 atractivos contiguos, cercanos, de diferente categoría. Puede pertenecer uno a la categoría 1, sitios naturales, 2 pueden pertenecer a la categoría 3, etnografía y folclore, 4 pueden pertenecer a la categoría 2, patrimonio urbano, arquitectónico y artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que para que una zona turística se divida en áreas, tiene que tener 20 atractivos o más. Entonces hay otra condición, ¿no? Y todo esto nos lo dice la teoría, pero hay que hacerlo, hay que ejemplificar. La zona turística, para que funcione adecuadamente, debe contar con equipamiento. Eso significa que debemos tener hoteles, restaurantes, agencias de viaje, es decir, un equipamiento totalmente adecuado. Debe contar con servicios turísticos y 2 o más centros. Aquí hay otra condición. Pero además la zona turística debe estar provista de una infraestructura de transporte y comunicación que relacione a los principales elementos que le integran. ¿Ya? Si no cuenta con alguno de estas condicionantes o características, estamos con una zona turística potencial, ¿ya? No sé si hay alguna duda antes de pasar al área. ¿Ninguna, chicos? Ya. Entonces, luego viene el área turística, abreviado AT, y dice que son las partes en las que se divide una zona. Tiene una superficie menor del todo que las contiene, que es la zona turística, y su extensión puede variar. Incluso un área turística puede ser mayor a una zona más pequeña. Y debe contar con atractivos turísticos suficientes en menor número a los de la zona y no menos de 10. También requiere para su funcionamiento una infraestructura de transporte, de comunicación, que relacione entre sí a sus elementos. Y para que exista un área turística, debe haber o debe existir la presencia de un centro turístico. ¿Y qué es un centro turístico? Vamos a ver a continuación. Es todo conglomerado urbano. Miren, a ver, no es cualquier, no tiene cualquier característica. Tiene que tener un centro urbano, es decir, un municipio del área urbana, no rural, que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos de tipo y categorías suficientes para motivar un viaje turístico. Lo que significa que estamos hablando de atractivos turísticos que por lo menos tengan la jerarquía 4 y 3, si no llegan a las 5, que es lo ideal. El radio de influencia se estima en 2 horas de distancia-tiempo de viaje
del centro turístico. Y estos centros turísticos se asemejan a polos de desarrollo que deben contar con los siguientes servicios. Aquí vemos los servicios: alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viaje, información, comercio, comunicación, transporte interno, externo, a nivel a escala nacional, regional e internacional. Por eso es que la condición para que sea un centro turístico es que esté ubicado necesariamente en el área urbana. ¿Ya? Y como les decía al principio, además estos centros turísticos tienen una subclasificación o tienen una tipología, como dice la teoría. A ver, vamos a ver cuál es esa tipología. De acuerdo a las características de estos centros o del centro, hay una tipología. De acuerdo a la función de las plazas receptoras, se pueden clasificar en centros turísticos de distribución, en centros turísticos de estadía, en centros turísticos de escala o centros turísticos de excursión. Y cada uno tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el centro turístico de distribución. La teoría nos dice que desde el conglomerado urbano, desde el municipio urbano, vamos a suponer Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz nos debe servir de base para que los turistas puedan visitar otros atractivos y regresar a dormir a dichos centros. Y este ejemplo se aplica en Santa Cruz. Es posible llegar a Santa Cruz y visitar en sus alrededores, por ejemplo, Huembe, incluso llegar a Samaipata, ir a misiones jesuíticas y volver y regresar a dormir a Santa Cruz. Espejillos, Amboró, por ejemplo, las cabañas del Piraí, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo último que se está promocionando bastante es las colinas del Urubó. Entonces es posible volver, visitar estos lugares en el día y volver. Dice que la totalidad del equipamiento, alojamiento, debe situarse en los centros turísticos de distribución. Y otros servicios pueden o deben estar en los atractivos. Basta que los establecimientos de hospedaje estén en el conglomerado urbano. Los otros servicios como restaurantes, etcétera, comunicación, etcétera, pueden estar en los lugares que se van a visitar, donde existe un mayor número de operadoras de turismo que en los otros centros. Para que exista un centro turístico de distribución, abreviado CTD, la permanencia puede y debe ser de 1 a 3 días. Y el tiempo de visita a los atractivos es ilimitada, no tiene tiempo. ¿Ya? Y entramos al centro turístico de escala. El centro turístico de escala son más comunes, dice, que los centros turísticos de distribución, ya que el turismo comenzó a desarrollarse en los centros turísticos de escala, a través de la explotación, pero esta palabra está mal, ¿no? Ya sabemos que en turismo no podemos hablar de explotación, hablamos de aprovechamiento, y la voy a arreglar ahorita. De un único atractivo, por ejemplo, los centros invernales y las playas. De esa manera nace el turismo, ¿no? De estos centros turísticos de escala donde el turista va, por ejemplo, a la playa, llega a un destino, va a la playa y ahí existe la posibilidad de hacer turismo y volver al centro turístico de distribución. Y en el de escala disfrutan en el día.
La diferencia entre un centro turístico de distribución y un centro turístico de escala es el tiempo de estadía. En el de escala, los turistas retornan todos los días a la práctica de la actividad turística. Por eso es que hemos hablado de centros invernales, centros de esquí, por ejemplo, y las playas. Requieren un equipo de esparcimiento más diversificado. Y el equipamiento comercial, alimentación y esparcimiento debe ser renovado continuamente, dadas las características de clientes que retornan a este tipo de turismo o a este tipo de destino. Estamos hablando de un turismo de escalas. De acuerdo a la forma, hay un turismo repetitivo. La gente gusta de volver al mismo lugar. Y por lo tanto, hay que renovar en esparcimiento, en alimentación, en actividades complementarias que pueda tener el visitante, tiene que haber una renovación. Y entramos al centro turístico de escala o de estadía, perdón. Se abrevia CTE mayúscula e S chiquitita. Dice que no son tan comunes como los anteriores, pero se dan en coincidencia con los nudos de las redes de transporte y con las etapas intermedias de recorridos de larga distancia, entre un destino emisor y otro destino receptor. Vamos a poner un ejemplo. Para viajar, por ejemplo, a La Paz, tenemos un centro turístico que es Oruro. Puede uno permanecer y quedarse en Oruro por una noche de paso a La Paz. Lo mismo sucede con Potosí. Para viajar a Uyuni, también uno puede pernoctar en Potosí. Sucre, Potosí, Uyuni. Pero además este es un triángulo turístico, ¿no ve? El triángulo del sur. Ahora se están abriendo nuevos nudos. Por ejemplo, para ir acá a Tarija es Sucre, Camargo o los Intis más propiamente, también si quieren, de forma general, y llegan a dormir a Camargo o a Villavesia o a San Lucas, hacen un stop, pueden incluso en el día hacer visitas a los atractivos de estos lugares y continúan viaje a Tarija, que es el centro turístico de estadía, ¿ya? La estadía en los centros turísticos se prolonga muy difícilmente más de una noche, ¿ya? Y así vemos cómo estos centros turísticos van teniendo una un diferente denominativo. Vemos el centro turístico de excursión, donde los turistas no pueden estar, tienen que estar por lo menos 24 horas, ¿no? Menos de 24 horas, perdón, ¿no? Justamente como su nombre lo indica, es menos de 24 horas. Pero también tenemos dentro de las características algunas condiciones técnicas que deben contener o tener los centros turísticos. Pero la condición primera, obviamente, son los atractivos turísticos. Esta condición es para que los centros turísticos de distribución, centros turísticos de estadía y los centros turísticos de excursión. Los centros turísticos de estadía normalmente carecen, carecen de atractivos, ya que su función es satisfacer necesidades en etapas intermedias del viaje. Entonces, este tema de la teoría, chicos, es al momento de aplicarla, ¿no? Yo me estoy quedando ya sin tiempo, pero toda la presentación de este Power, que ya se los he pasado, lo voy a volver a colgar hoy día en el Moodle, para que ustedes vuelvan a leer y tal vez puedan hacerse algunos ejemplos
concretos para su examen final, ¿ya? Si no hay nada más que decir, estaríamos quedando hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Creo que en agosto comienza el otro semestre, ¿no? Sí, Lice. Ya, entonces, que les vaya bien. He tratado de un poco diversificar la materia para que tengan un contenido más claro, y ha sido un gusto trabajar con ustedes. Me hubiese gustado hacerlo no virtual, sino de forma presencial. Lamentablemente las condiciones no nos permiten, ¿no? Pero ha sido un gusto, y si no tenemos nada más que hablar, estaríamos viéndonos en el examen el día, si no me equivoco, es 8 de julio. Vale decir, de esta semana que viene, la próxima. El jueves como hoy día, un jueves como hoy creo que es el examen. ¿Ya? Muchísimas gracias, Lisa. Hasta un nuevo aviso. Ya, muchas Gracias gracias. por todo. Gracias, chicos. Hasta cualquier ratito. Gracias, Chesit, por tu ayuda, que me has colaborado un montón. Te agradezco un montón, igual a todos. Y bueno, que tengan buena tarde, y voy a ver qué más les puedo subir para que esté claro todo. Y si hubiese alguna duda, me pone nomás un mensajito, ¿ya? Te dicen, gracias. Gracias, Lice. Ya, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, Luis Albert.